Esto va. Nos encontramos acá con nuestro amigo, el autor arequipeño, pero también norteño, bueno, vamos a decirlo, un autor nacional y un amigo, ¿no? Jimmy Brito, autor de Pazulo el Circense, entre otras obras. Agradecemos, Jimmy, la disposición de entrevistarnos el día de hoy, la deferencia y nuevamente las disculpas personales por la tardanza. Bueno, pasando a lo que nos convoca el día de hoy, dado que hemos interactuado y que hemos podido conocer más tu esencia, tu pensamiento, del cual podemos decir que te es bastante cercano, lo cual valoramos, ¿no? En estos tiempos, autores que realmente reflejen la esencia de los jóvenes, la esencia de lo que pasa en la ciudad, porque tú tienes una forma muy particular de transmitirnos a rincones con mucha esencia, rincones icónicos, con mucha nostalgia, con mucha memoria, que cada uno de nosotros, particularmente algo a título personal, hemos vivido contextos, vivencias, anécdotas buenas, malas, borracheras, cosas relevantes y irrelevantes en cada uno de esos lugares. El lenguaje fluido que tú utilizas realmente nos contagia, y no lo digo por suponerte ni realmente nos hace mover, incluirnos realmente en la esencia de la obra y de lo que tú tratas de transmitir en cada uno de ellos. Personalmente, Pazulo, yo considero, y creo que es obligatorio con cada uno de los compañeros presentes, nos transmite realmente un lenguaje simple, que es lo que la literatura debería transmitir en estos tiempos, ¿no? No hacerlo complejo y hablar de lugares en los que nuestro subconsciente pueda transportarnos. Eso es fundamental. Pazulo, ¿qué es para ti Pazulo el circense? ¿Cómo lo describirías desde la perspectiva no solamente del autor, sino de la perspectiva humana? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, Pazulo en realidad resulta ser el trabajos que tenía tiempo ahí guardado, y se me dio la oportunidad a través de la editorial, ¿no? Los ángulos, poder publicarlos. Esto sucedió a finales del año 2014. Y bueno, en realidad algunos textos que están ahí, o algunas partes que han aparecido en un texto anterior que se llamaba Enfermedad Africana, pero como les comentaba, el problema con los primeros textos fue que yo no tenía una computadora a disposición, entonces yo tenía que ir de casa en casa de manera itinerante para avanzar algunas partes de ese libro. Y bueno, tú sabes que el trabajo no era muy cómodo, ¿no? Porque el tiempo era reprimido, había circunstancias. En Pazulo ocurre de que yo tenía una computadora y los textos fueron trabajados más bien, más pensados. Sobre todo en la perspectiva de la inspiración, que yo considero, y sobre todo tú nos puedes dar mayores cosas, la inspiración no es un contexto que se da de forma mecánica, ¿no? Obedece a contextos de que de repente a mitad de la noche puedes despertarte e hilar, ¿no? Concatenar esa frase, esa estrofa, esa página que estaba en blanco y que no venía a mente, ¿no? De repente. ¿Qué opinas tú de eso, de la inspiración? Ocurre en el asunto de la inspiración que también surgen a veces de los sueños, ¿no? Puedes estar soñando, despiertas y casi siempre tienes algo a la mano. En la escritura ocurre y en los estudios también. A veces hay situaciones que no logras entender en determinados conceptos, qué sé yo, y luego algo ocurre en el interín del sueño que te levantas y terminas despejando dudas, ¿no? En trabajos académicos. Pero en el caso de Pazulo, obviamente la inspiración se da en el primer momento, que viene a ser la primariedad, ¿no? Luego es trabajo. La escritura es trabajo, la escritura es ir desarrollando ideas en el transcurso para poder plasmar o llegar de la manera más honesta, transmitiendo ese temperamento que uno tiene, ¿no? Y en este caso uno va cultivando, vas creciendo, vas madurando como estudiante, como escritor, como lector, sobre todo. Tú no puedes ser escritor si no lees. Exactamente, definitivamente, y sobre todo cuando se utiliza un lenguaje tan flexible, tan genuino, y cuando a través de las letras o de tu obra, el contenido del mismo libro, evocas pasajes que son fácilmente identificables por cada uno de nosotros, ¿no? Porque
tú abordas temáticas pues, sociales, es una crónica, es una narrativa bien fluida, bien honesta como dices tú, y yo creo que ese proceso de inspiración debe estar, sin desmerecer el contenido, a la orden del día, porque eres tú en esencia, eres tú y no se Son- en tu esencia. son problemas humanos, o sea, son problemas sociales. Entonces tú y yo somos humanos, estamos dentro de una sociedad. No podría ser indiferente a eso, pero no por una cuestión de vender, por una cuestión de aparecer, por una cuestión alegórica, por una cuestión honesta, ¿no? Ahora, eso de la flexibilidad, de los pasajes que tú dices, para poder llegar a eso yo considero que tienes que haber una ejercicio, una pericia. Alguna vez escuché que cuando te detectan la técnica que tú usas, en el caso de que tú eres un mal escritor, la cosa tiene que ser natural, fluida, No predecible, de repente. Y ir mutando quizás, ¿no? Porque así como las obras mutan, las ciudades se transforman, yo creo que el autor también, sin perder su esencia, sin perder el foco, yo creo que también su pasión, la forma de transcribir o la temática continua, háblanos de ello, por favor. el contacto humano es fundamental, ¿no? Yo trabajo con seres humanos, yo soy profesor, entonces un agrado bueno, haberlos conocido, conocerlos, esto también es un contacto humano, entonces pues, yo no sé qué ocurra mañana, más tarde, pero de repente ustedes van a estar en un pasaje, si no los hubiera conocido quizás no habría un imaginario, ¿no? Que en algún momento podrías escribir, no sé, las ciudades cambian, el contacto con las personas, tu perspectiva del mundo, tu perspectiva de la ciudad, tu perspectiva de la vida, tu perspectiva de las juergas, tu perspectiva del amor, tu perspectiva de tu trabajo, tu perspectiva de la muerte, de la vida, obviamente pues va a estar siempre ahí. Ahora, la base, considero, es conocer y ser humilde. Lo de Sócrates, saber que no sabes nada y siempre empezar, reinventar, recoger, rescatar, exportar, importar ideas. Retroalimentarse y nutrirse de cada vivencia. Eso es lo interesante en Pazurro Existencia, entre otras obras que posteriormente nuestros compañeros y quien habla iremos conociendo, ¿no? Rescatar esa esencia de que tú tienes la capacidad de abstraerte de toda parafernalia, de todo premio, de todo contexto que de repente en un momento crea preconceptos, ¿no? Como sin citar autores específicos en este momento, pero creo que los hemos conversado, ¿no? Sin prostituir el trasfondo de tu literatura y de tu narrativa, de esta crónica que es más real y es más tangencial, ¿no? Porque aborda temáticas cotidianas. Ese es el contexto que habíamos elaborado con nuestros compañeros, un banco de preguntas que posteriormente iremos desarrollando cada uno de forma de que en este trabajo se quede manifiesto la interacción de cada uno. Esa función de ello, ¿qué significa para Jimmy Brito la escritura y la crónica, la narrativa presente, sobre todo la narrativa y crónica regional arequipeña? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Lamentablemente yo creo que van hacia hay dos generaciones a mi consideración en la literatura arequipeña, ¿no? Ahí podemos decir una generación de aquellos que están bordeando los 50, 60 años y otra que es digamos la de mi edad, ¿no? De 30, 35, 40 años. Bueno, yo tengo 37. La de los 50 años se viene siendo rescatada. Sé de algunos estudios que se vienen haciendo en torno, por ejemplo, a la violencia política que usa, de luminoso, rescatando algunas historias de algunos escritores arequipeños, ¿no? Como el caso de Yuri Vázquez. No sé hasta qué punto eso sea relevante, porque está de moda en el Perú hacer esos rescates medios extraños, ¿no? Porque agarra cualquier tipo de texto, caso Roncagliolo, que es un odio, pero ahí está el trabajo. ¿Por qué? Porque no habla de eso. La crítica a veces considero que no está lo suficientemente informada, ¿no? Por lo menos muchos investigadores jóvenes, críticos, se dejan impresionar. Eso en torno a la generación de los 50, de los autores que fueron los 50 años de Arequipa,
En los más jóvenes se está pasando ese asunto en las redes sociales, ¿no? Ahora cualquiera es escritor porque escribe cosas en el Facebook. Es como que cualquiera ahora es el fotógrafo que tiene un celular y toma fotos, ¿no? Entonces, no, yo considero que hay una situación bastante orgánica, cerebralmente estúpida en torno a los tiempos que se viven. Entonces, en muchos casos me parece sospechoso de que haya muchos escritores arequipeños que publiquen tanto en tan corto tiempo. No sé si sea porque sus padres le dan la plata para que editen, para que vivan mejor, tengan algo que contar, que decir ellos a sus amigos, ¿no? O sea, y me parece sospechoso la cantidad de libros y que no haya tanta calidad. Exactamente, es más un tema comercial, es lo que se ve. Y es desde esa perspectiva, Jimmy, ya que estamos abordando en esencia tu pensamiento, ¿con qué género te consideras que te sientes más cómodo? La narrativa. La narrativa Es un poeta. Un poeta se dice a sí mismo, soy poeta y él es poeta, pues. O sea, ¿quién le puede decir a un poeta que no es? Pero a un narrador el proceso es distinto. El narrador es... yo soy un fan enamorado. Yo me entregaría a Dostoyevsky si estuviera vivo, por ejemplo. Y Dostoyevsky me entregaría sexualmente. Vale la aclaración. Dostoyevsky decía que, bueno, ¿cómo era? En la novela, que la poesía es para los débiles, ¿no? Y la narrativa para los rudos, ¿no? Humillados y ofendidos. La novela casi autobiográfica de Dostoyevsky, ¿no? El padre un día le dice, oye hijo, pero ¿tú qué escribes, no? ¿Poesía o narrativa, no? Narrativa, ya muy bien, le dice, ¿no? Porque la poesía es para los débiles, ¿no? Y para mí la narrativa tiene un poder absoluto. Dime, bajo ese contexto, ¿no? Haciendo un parangón con otros espacios geográficos de nuestra querida y entrañable América Latina, ¿no? Tan sufrida, tan vapuleada muchas veces, pero a la vez como fuente de inspiración tan enriquecedora, ¿no? Y es ahí, a partir del género que tú nos transmites, las vivencias que tú nos transportas, hay mucho material, mucha materia prima, no solamente en nuestro país, por todos los hechos que hemos vivido. Tú que eres de una generación, como bien dijiste al inicio de la entrevista, 37, 35 años, bueno, de repente acá a los compañeros no les tocó vivir el fenómeno de la subversión, la dictadura, los diferentes periodos de inflación, los contextos magros económicamente de nuestro país que indudablemente han calado, ¿no? En personas de tu generación, de la mía, y que indudablemente como fuente de inspiración son materia prima muy rica, ¿no? Para transmitir en potenciales futuras obras, como pasó entre otras, ¿no? Es en ese proceso, dime tú, haciendo un parangón con otras latitudes, ¿qué encuentras como referentes en el ámbito latinoamericano con los cuales tú te sientas? La falta de la memoria. Latinoamérica es, no sé si el ser humano en sí, ¿no? Pero en Latinoamérica que estamos tocando es un territorio de falta de memoria, ¿no? Nos la borran y nos reprograman cuando les da la gana. Por eso Alonso no es, por eso es bastante sospechoso que esta China, Keiko, estuvo en los últimos dos procesos al borde casi de ganar, cuando su padre ha robado miles de millones, ha matado universitarios, corrompe la moral, corrompe todos los la ética. Pero ahora esta señora Keiko, todos sus millones que su padre robó, regala polos, y los jóvenes regala tuppers, y los jóvenes creen. El joven peruano le das 10 soles, no todos, lamentablemente le das 10 soles y vota por ti. Entonces, Alan García volvió a ser presidente, Humala hace poco, ¿no? Todo lo que es en nuestras narices. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Alguna vez yo escuché a Bakunin, ¿no? El padre, el anarquista. Los países tienen los gobernantes que se merecen, ¿no es cierto? Entonces,
Yo creo que el tema, para responderte quizá, es la memoria, ¿no? La falta de memoria, ¿qué ocurre en la República Bananera, esta hermosa República Bananera? El eterno mendigo sentado a un banco de oro, como decía el gran Raimondi, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese contexto, Jimmy, ¿no? Ha citado pasajes interesantes de nuestra política, ¿no? Que es necesario que esta generación conozca. Ajá. Porque dicen, un país, un pueblo, por un lado tiene los gobernantes que se merecen, pero habría que acotar también que un país que no tiene memoria, que no tiene reseñas biográficas de los pasajes más oscuros, está condenado al fracaso una y otra De vez. nuevo, sí, y peor cuando en la mañana prendes la televisión, el noticiero y un joven, un adolescente tiene que escuchar a Magali Medina. Sí, definitivamente. Jimmy, pasando a un tema muy puntual, ¿no? Antes de hacer una pausa, ¿no? Para reprogramar las preguntas, dime, ¿qué opinas tú puntualmente del contexto social y político de nuestro país? ¿Crees que el Perú tiene solución? Como decía un gran autor, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Dinos tú, ¿crees que este país sigue jodido o que puede joderse más? Está jodido, se va a seguir jodiendo mientras, por ejemplo, los medios de comunicación sigan en manos de personas que ponen basura y media en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando un plan lector te ponen autores a dedo porque su padre o ellos son amigos del editor o del ministro de Educación, Los compadrazgos, sí, la argolla, la corrupción, esa corruptela, ¿no? Todo el despotismo que hay, ¿no? una red de corrupción. El Congreso está tomado por gente completamente aborrodacables, comepollos, robadores, gente que dice que estudió en las universidades y no lo ha hecho, o sea, no son honestos ni para decir que no han estudiado, porque finalmente la Constitución dice que si tú no eres universitario no hay ningún problema, pero ellos quieren no. Entonces, Está jodido, va a seguir. Jimmy, en lo que de repente hacemos un paréntesis, un nuevo brindis, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente etapa de la entrevista? Estamos acá. ¿Ya? Sí. Muchas gracias, estamos con el autor arequipeño, chiclayano, de pura cepa también, de Pimentel, Jimmy Brito, analizando Pazurlo y otros pasajes autobiográficos y su perspectiva de la literatura arequipeña, nacional y latinoamericana. Enseguida continuaremos con la entrevista. Muchas gracias. Una hora después. Bueno, continuando acá con Jimmy. Jimmy, una pregunta. ¿Desde cuándo comenzaste a escribir y por qué? ¿Desde cuándo nació comenzar a escribir libros? Más o menos a los 17 años. ¿Libros o escribir? Escribir, así llamarte la atención y escribir. A los 16, 17 años. Escribía cartas a mis novios. Todo poeta. Cartas, eróticas. Bien ahí. Poeta, es un poeta erótico. Bueno, ¿qué significa para ti cada una de tus obras? ¿Publicadas? Claro. Pues en realidad es una realización, ¿no? Entonces, son historias que finalmente ven a luz y que hay personas que las pueden leer y así pueden existir, ¿no? Dicen que al que escribe y que canta se le saca la garganta. Continuamos con las preguntas. Ya, en cuanto a tu progreso de creación, ¿en qué te inspiras cada vez que escribes tus obras, tus poemas? Más que inspirarse, creo que el asunto es observar cosas que te llamen la atención, ¿no? La otra vez llegué a la conclusión que, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención es lo que es indiferente para las personas. O sea, a veces caemos en algo que es tan común que ya pierdes la capacidad de sorpresa, aunque sea una cliché, ¿no? Pero yo creo que en ese momento es cuando ocurre algo, lo que se ve, eso que ves, yo considero que te hace sentir algo. Y ese sentir algo, como al final es como un caos, una bomba de tiempo, por llamarlo de alguna manera, algo que te da vueltas ahí. ¿Cuál es la manera de catalizarlo, la manera de... En mi caso es escribiéndolo, ¿no?
en otros casos es haciendo música, en otras personas puede ser trabajando, jugando Dota, ¿no? Ah, Dota, no de En mi ahora. caso es escribiendo. ¿Y qué autores peruanos admiras? A mí Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro es el principal. Me gusta mucho, obviamente, Vallejo dentro de la poesía. Me gusta Jorge Eyerson dentro de la poesía. Me gusta dentro de la poesía Oquendo de Amat, que no he escribido mucho, pero me encanta. Y yo no leo mucha poesía. He empezado al revés. En la narrativa, a mí me gusta. Bueno, ahora estoy leyendo a Vladimiro Bermejo mucho, interesantísimo, un escritor puneño arequipeño. Me gusta el primer Vargas Llosa, lo último no. Sí, básicamente. Ya, y sobre tus metas de aquí a unos años, ¿cómo te ves? ¿Cómo? O sea, de aquí, ¿cuáles son tus metas en los próximos años? ¿Cómo te ves? ¿Aún escribiendo o ya? Sí, escribiendo. Fumando cosas ilegales. Ya no me quiero retirar del alcohol, pero básicamente escribiendo, trabajando en literatura, enseñando. No hay que dejar. Me gustaría irme a Lima, casarme, quizá. No sé si tener hijos, pero sí, la verdad me proyecto así, ¿eh? Ya con unos 10, 15 años. ¿Hijitos? ¿Cuántos hijitos? ¿Algo pensado? No sé, que sean pocos. Hombre. Algo que este comandía Mujer, pueda hombre, solventar. homosexual igual. Exacto. Yo lo voy a amar. Igual, ¿Hijo no hay es ningún hijo? problema. ¿Hijo es hijo? Sí, Amor va a es ser amor. Va a ser mi hijo y no va a haber ningún problema. Voy a estar con su madre y conmigo. Y desde esa perspectiva, de repente me surge espontáneamente quizás, ¿no? ¿Qué opinas tú de los cánones y los prejuicios de los estereotipos sexuales, de ese contexto, ¿no? De encasillar a las personas? Porque habla muy bien de tu esencia, y te lo digo con mucha sinceridad, porque ni siquiera debería redundar más en la pregunta amarlo porque es mi hijo al margen de su condición sexual, porque no hay condiciones sexuales, al final no hay nacionalidades, no hay pasaportes, no hay banderas, no hay himnos. Yo creo que lo que nos separa nos divide, y lo que tenemos que crear en estos tiempos son puentes, puentes sociales. ¿Qué opinas tú de repente como este argumento como materia de inspiración de potenciales obras? La diferencia enriquece lo que se pensaba, al contrario, al revés de lo que se pensaba hasta hace algún tiempo, que todos teníamos que ser iguales. El gran problema de la religión, de la iglesia cristiana, es que nos ha hecho creer que todos somos iguales cuando no somos pues igual. Entonces, por una cuestión natural, una psicología natural, si yo veo a alguien que es distinto, seguro, ¡guau! Pero es porque nos han criado así. Pero yo creo que el ser humano por naturaleza, así como tiene cosas terribles, también tiene cosas hermosas. La tolerancia es una de ellas. Yo creo que la tolerancia se da a partir de la inteligencia. Sócrates, si mal no recuerdo, decía, los seres humanos no son malos por naturaleza, son malos porque son ignorantes. Entonces, aprendamos más. Si queremos un mundo menos malo, enseñémosles más, ¿no? Desde nuestras trincheras. Ahora, lo de la diferencia es cuestiones de poder, y eso lo sabemos. Divide y vencerás. Entonces hay grupos políticos, económicos, culturales y todo ese rollazo que nos han metido, ¿no? Que obviamente les conviene porque el homosexual siempre sea pues el maricón si es pobre y el gay si es rico, ¿no? Exactamente. Entonces la lesbiana, una mujer que no tenga hijos a cierta edad vas a vestir santos, eres menos mujer, se te van a pudrir los ovarios, que si eres pasas de los 40 años y eres soltero, eres un maricón. ¿Cómo es? Soltero maduro, maricón seguro. Pero eso es más arreglar a las mujeres que los hombres. Es un todo, es un todo machista, es un todo, ¿no? Es un estereotipo general de todos. Entonces, sí, yo creo que las diferencias le hacen ganar mucha plata a unos pocos, ¿no? Sí. Y desde esa perspectiva, Jimmy, dinos, ¿consideras que aún hay mucho machismo y mucha injerencia de la Iglesia Católica en parámetros que, lejos de sumar a una unidad nacional, nos han creado preconceptos y nos dividen como nación y nos impiden el tan
ansiado propósito de una unificación nacional honesta, certera y realmente reivindicatoria históricamente? Sí, en el Perú, por ejemplo, Alonso, ¿no? En el Perú, nuestro cardenal, este famoso cardenal que metió los micrófonos, Cipriano, ¿no? y Cipriano. ayudó para que revienten a Serpa Cartolini de la manera más cobarde, por cierto. Sí. Cardenal que tenemos es el consejero espiritual de Keiko, es el consejero espiritual de PPK, ha sido el consejero espiritual de Humala. Entonces es obviamente imposible que la iglesia no tenga injerencia en la política peruana. Entonces la tontería, el trauma de estos curas, ¿no? que como alguna vez vi en internet, ¿no? Están en contra del aborto, pero cuando defienden el no aborto, pero cuando el niño que han defendido que no lo aborten crece y es homosexual, lo quieren matar, es una gran hipocresía. Sí, hipocresía, Recordemos que estos señores son secuaces de lo que en su momento fue la Santa Inquisición, Sí. que mataron indios, mataron negros, mataron mujeres, mataron científicos y casi lo matan a Galileo, solo que al final... ¿no? Estamos hablando pues obviamente de el machismo. Yo siempre le hago esta pregunta a mis alumnos: ¿por qué las mujeres no pueden ser curas? Exactamente. Si todos somos iguales, como dicen estos señores graciosos de la iglesia, algunos, no todos, En su mayoría, parece. por lo menos los que tienen el control, Sí. Pero, por ejemplo, ¿de qué estaríamos conversando en torno a la igualdad, en torno al no machismo? ¿De qué estaríamos hablando en torno a la no violencia contra el género en general? Seas hombre, o bueno, tengas capacidad masculina, capacidad femenina o capacidad ¿Qué nos homosexual. diferencia? Exactamente. ¿Qué nos diferencia? La violencia viene, nos atacan por donde... ¿no? Recordemos que la iglesia empezó diciendo que a los que habían encontrado en ese territorio no tenían espíritu. Exactamente. Exacto. Exactamente. Hay mucha deuda, hay una deuda histórica en nuestro país, no solamente desde la perspectiva política o económica, hay una deuda moral entre cada uno de nosotros los peruanos. Ética. Hay una falta de cohesión, y esa cohesión, Jimmy, dinos, ¿qué opinas tú como un factor de lejos de fortalecer nuestro país y su potencialidad? ¿Cómo lo ubicas tú en un contexto mundial, no? Citábamos hace un minuto a la figura, las grandes frases de Raimondi, ¿no? Ítalo peruano, que decía: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Cómo nos ubicas tú a futuro? ¿Crees que este país tiene solución? Y partiendo un paso más, si me lo permites, ¿cómo ubicas tú, crees en el futuro de la humanidad a puertas de una tercera guerra mundial y de un desquiciado como es Donald Trump, entre otros grandes personajes? ¿Qué opinas tú de eso, por favor? El ser humano va al final, ¿no? Una de las primeras, algo que yo no hasta ahora lo tengo presente, fue lo que me dijo un profesor en el colegio, ¿no? El mundo se acaba cuando uno se muere, ¿no? El mundo no se acaba con la tercera, con la cuarta, con la quinta guerra mundial. Lo que es inevitable es que el dinero nos ha vuelto locos a todos, el consumismo, los celulares nuevos, los carros, la tecnología, nos ha vuelto locos a todo el mundo. El mundo cada vez está más fraccionado, hay gente que lo tiene todo y hay gente que come tortillas de barro, como ocurría en Haití. Entonces le meten una guerra a Siria porque seguro cerca hay pozos de petróleo, inventan historias, pero todo el mundo quiere ser gringo. Exactamente. O sea, Es lo más todo contradictorio, ¿no? el mundo quiere vivir como gringo, quiere ponerse buenas zapatillas a costa de cualquier cosa. Alguna vez escuché una teoría feminista: los hombres trabajamos por vaginas, ¿no? Entonces el sexo está en el top, pero ¿cómo lo ve un gringo, no? Los realities, el trasero, y está bien, bueno, son los tiempos que nos han tocado. ¿En qué va a terminar? Ojalá que se acabe pronto, más bien, ¿no? Y ojalá, sí, eso lo voy a decir. Y dinos, Jimmy, finalmente, ¿no? De repente para dar paso a los siguientes compañeros. Hablando de este tema de los realities, ¿no? De estos programas combate, esto es guerra, cuyos formatos ni siquiera pues lindan las fronteras de lo original, ¿no? Son formatos copiados, Chichas. formatos chichas,
una televisión peruana que hace 40, 50 años de repente era icónica a nivel latinoamericano, grandes producciones, el decremento del contexto, ¿no? De lo que se vende no solamente a la juventud, sino a personas de nuestra generación, que somos maduros, que Ajá. hemos tenido calle, Te entiendo. recorrido. ¿Cómo ves tú? ¿Consideras que en este factor de la televisión está condicionado a propósito para embrutecer, Claro. para asumirnos cada vez más en Absolutamente, ignorancia? absolutamente. Un país bruto, una juventud bruta es más sencillo de engañar, de pagarle lo que le da la gana, De de explotar. que te metan cursos, libros en la cabeza que tú finalmente te dedicas solamente a responder, a reaccionar, pero no pasas de esa actitud vulgar a una actitud científica, a una actitud filosófica, si quieres, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate si un niño a las 6 de la tarde prende la televisión con su mamá, su papá y le preguntan a una tal Melissa Loza dónde queda el lago Titicaca y la mujer dice que queda en Uruguay. Entonces, lo confundes al niño. O sea, yo soy profesor, entonces yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde explicando que el lago no, digamos, ocurre. Pero ¿qué ocurre cuando en la tarde una mujer famosa, ¿no es cierto? Una mujer famosa termina explicando o confundiendo a esos niños de esa familia, ¿no? El formato de la televisión peruana, yo la verdad no sé hasta qué punto, tiene sus límites, pero yo la verdad cerraría un montón de canales en el Perú. Yo lo cerraría, no sé si todos. Pero no La sé mayoría. si todos, pero La yo sí, mayoría. yo sí me bajaría a los peluchines, me bajaría Latina, me bajaría. Son abusivos. ¿Sabes Demasiado. por qué son abusivos? Porque te atacan por todos lados. En realidad es todo un sistema. La televisión es uno de los tantos que hay. Está la política misma. La política misma es la que regula los medios de comunicación. exacto. La política son los que regulan el plan lector de los niños. Y a pesar- ¿Quién se llevó mi queso? ¿Dónde está mi vaca? Ajá. La culpa de la vaca negra. ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es una literatura que no te engorda el cerebro. Ajá. Es una literatura de distracción, Sí. de divertimento. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con esos niños y con esos adolescentes? Fujimori es política pura. Fujimori creó, ustedes se acordarán, una ley, la ley universitaria, una cosa Ah, ya. que empezó a dar licencias a universidades que ahora en Lima han descubierto universidades que funcionan en el tercer piso de una galería. Entonces hay médicos que tienen que amputar la pierna derecha, pero como no tienen formación, concentración, le amputan la pierna izquierda a un señor. Hacen puentes que se les cae al menor huaico que sucede. Hay Cierto. Eso lo hemos visto hay actualmente. abogados que, o sea, en realidad es un problema político. Entonces hay 130 señores que ganan como 30.000 soles al mes, ¿no es cierto? Que para la pantalla solamente saben que la libertad de expresión, ¿qué es? O sea, si la libertad de expresión es decir que el libertador del Perú, como lo dijo esta chica de un reality, Mate. Vertis, Ya. ¿no? Ya. La Vertis, ¿no? La mujer de Yaco Eskenazi. ¿Quién libertó? ¿Quién fue el que liberó el Perú? Supuestamente que lo libera, ¿no? El día dice Miguel Grau, ¿no? ¿Así? Entonces, Eso es muy preocupante. porque finalmente la salvación, la salida de ellos es que dicen tú tienes el control y lo puedes apagar, pero no creo. No te ofrecen otra cosa más, pues. A menos usted de Perú, sí te ofrecen tal vez en las medias, Marco Aurelio, pero nadie le habla. El espacio del ámbito cultural es un ámbito muy deprimido, es un ámbito que supuestamente no vende, es un ámbito vapuleado, ignorado, menoscabado y menospreciado históricamente de este país. Evidentemente, lo cual, como citaste tú, Jimmy, obedece a intereses básicamente políticos de control, ¿no? En cuanto más en ignorancia tengas a tu pueblo, más líder eres, y en la mediocridad, como se dice, en la tierra del tuerto, el ciego es rey, ¿no? O sea, perdón, viceversa. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo ves tú el escenario político de nuestro país? ¿Consideras que Kuczynski está cumpliendo ese rol de colmar nuestras expectativas o consideras que es un personaje lleno de
falsas promesas, ¿no? Un vendedor de cebo de culebra que realmente no da la talla para conciliar, como citábamos hace un instante, históricamente los intereses del país. Sí, mira, el Perú en realidad, yo considero que el Perú no es una nación, ¿no es cierto? El Perú no es una nación, el Perú es Lima, el Perú es Arequipa, el Perú es Chiclayo, es Trujillo, las capitales departamentales, ¿no? Eso es el Perú. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en las fronteras de la selva de Loreto, Madre de Dios, qué sé yo, donde los niños ni siquiera saben el himno nacional del Perú, no saben quién es el presidente del Perú? Entonces, Kuczynski, en el sentido de Kuczynski, bueno, ¿por quién vas a votar? ¿Por qué Keiko Fujimori? Jamás. Entonces, Kuczynski, por su propia formación, es un gerente, no es un político, es un ejecutivo, ¿no? Lamentablemente en el Perú mucha gente, muchos comechados viven de la política, ¿no? Los Mulder, los Vitochos, los cabecitas Belaúnde, la oligarquía esa, y ahora los nuevos ricos, pues, los Marisoles Espinosa, los Marta Chávez. Es un proceso interesantísimo en realidad, que en algún momento yo creo que deberíamos aprender para bajarnos todo ese sistema, porque es una porquería. Es imposible que haya gente, niños, que por su apellido, por su color, por su idioma, por su manera de vestir, sean maltratados por gente, pues, por los pitucos, por el dueño de la casa. Hay mujeres que son violadas hasta ahora siendo empleadas del hogar. Pero Mamani es distraído. Mamani va a tratar eso. ¿Mi libro? Sí, tu nuevo libro. ¿No? Mamani es un nombre. Sí, pero... Mamani no tiene que ver con, pero refleja con el eso. contenido. No sé, eso ya lo verán si lo leen. Eso ya eso será de para... hecho que lo vamos a Sí, leer. por supuesto. De hecho que lo Definitivamente vamos a leer. aprovechamos la ocasión para comprometerte, si vale el término, a una segunda y tercera oportunidad, porque realmente es un placer, es una alegría inmensa, y yo creo que hay un consenso general en poder entrevistar autores contemporáneos, cercanos a nosotros, que reflejen esta problemática y este análisis, no solamente de una perspectiva política, sino socioeconómica de lo que nos compete. Concluyendo con la entrevista aquí a nuestro amigo Jimmy Brito, Jimmy, cuéntanos, ¿qué opinas de los premios literarios que se dan actualmente? Sí, en muchos ámbitos son premios que no creo que alcanzan la cuestión netamente literaria en muchos casos, ¿no? ¿Tú crees que tiene un propósito? Sí, el sistema en muchos casos, no sé si en todos, pero para escoger un ganador ni siquiera escoge el jurado oficial, digamos, sino escogen otros, ¿no? Los ayudantes de estos jurados, y finalmente pues dan un resultado, y lo único que hace el jurado es corroborarlo, ¿no? Pero literarios, el problema es que a quién se lo dan, ¿no? Hay gente que le pueden dar un premio y ya se alucina, se cree que es el principio y el fin de todo. No me parece que tengan mayor valía, ¿no? Al final, con el tiempo, con la historia, se demuestra que muchos que han ganado los premios no tienen mayor trascendencia. Claro, o sea, ahorita estamos hablando de que los premios literarios se han vuelto actualmente en nuestra sociedad en algo muy comercial. Solo por lograr un bestseller en libros se califica como un libro como bueno. Pero en realidad el propósito es mucho más comercial y va más allá de lo que podemos ver desde nuestro punto de vista crítico y analítico sobre una obra. Obviamente, en estos tiempos el consumo marca la calidad, que no tendría por qué ser real, ¿no? Todo el mundo ve Esto es Guerra y no vamos a decir que por eso pues, es el mejor programa de la televisión peruana, ¿no? Todo el mundo consume sándwiches y no vamos a decir que es la comida más saludable que hay, ¿no? Una cuestión de consumo, una cuestión de inmediatez, ¿no? En esta sociedad yo considero que la gente lo que más busca es entretenerse, incluyendo la literatura, ¿no? Hay literatura fácil, sencilla, que se consume. Roncagliolo, por ejemplo, es un escritor famoso, ¿no? Lo editan grandes
supuestamente no es editorial, pero en el fondo cuando lees el texto no me vas a decir que es un escritor pues profundo. No te llena el cerebro. No te llena el cerebro. Como tú lo Te dices. engordes, no te engordes. No te engordes, más allá de todo, no te proporciona ningún bien a ti. ¿Y te gustaría que alguna obra tuya sea llevada a la pantalla grande? Supongo, ¿no? Alguna vez alguien ahí en Juliaca dijo de que alguna parte de Pazulo, una parte de Sachi Sisi, se prestaba para un guión de cine, ¿no? Obviamente que tu historia vaya a un formato distinto. Ahora, no sé hasta qué punto lo que sale de la literatura termina siendo parecido a lo del libro, ¿no? Generalmente hacen películas de algunos libros donde el libro no... adaptaciones donde el libro pues es impactante a 1000 o 10.000% más que la propia película. El caso del túnel, por ejemplo, ¿no? Hace poco vi la película El túnel de Sábato y no tiene absolutamente nada que ver con el texto. Sí, muy buena. Hay cosas que se pierden en el cine, que en el libro, que en la ficción misma de la literatura, pues es completamente diferente. Es muy importante recalcar eso, las adaptaciones que se dan de las obras al cine. Sí. Y para acabar nuestra entrevista, actualmente estás trabajando en una próxima obra. Estoy trabajando en una próxima obra. He empezado en realidad hace una semana a corregir de manera concienzuda. No tenía... Bueno, de nuevo tengo la computadora operativa y sí, es un libro de... Empieza con la forma de crónica, pero creo que al final se van a convertir en cuentos. o crónicas literarias, no sé, pero sí, estoy en eso y espero que para julio, a más tardar, surja, vea a la luz ese grupo de relatos, ese grupo de crónicas, que como dije temprano, espero que si sucede se va a llamar Mamani, ¿no? Ese va a ser el título ese va a ser el título del libro. Estoy por seguro que todos los de nuestro grupo van a terminar leyendo la obra. En serio, muchas gracias, Jimmy. Fue un gusto haberte conocido. Claro que sí. En serio, es muy interesante estos puntos de vista, es muy interesante y eres una persona muy centrada. Eres una persona con la cual no se hace difícil tratar, no se hace difícil ver un punto de vista. No eres como esos autores que están muy alejados de su público lector. Eres muy fácil de contactar y en serio te agradecemos mucho que nos hayas brindado esta oportunidad y también que nos hayas brindado un poco de tu tiempo para esta entrevista. Yo les agradezco a ustedes que hayan leído el libro, les agradezco que estén acá y haber estado en nuestro lugar tan bonito. Gracias, Jim. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.